Sí, Free no es un Spokon poco común, incluso se podría decir que no es más que un anime slice of life o reencuentros de la vida más del montón. De hecho, la historia no se aleja del común denominador de este tipo de historias. Un grupo de amigos con pedos entre sí buscan estar lo más contentos posible entre ellos mientras se reencuentran con otros amigos del pasado y practican natación a diestra y siniestra. Entonces, ¿qué fue lo que me hizo dedicarles todo un video e invertir tiempo que podría utilizar en otra cosa? Simple. Free expone una crítica social que se expresa de forma que no se había expresado en obras orientales antes. Japón es un lugar raro. Por un lado está el excesivo individualismo personal que hace que muchas personas prefieran joder su salud mental antes de pedir ayuda o platicarlo con otra persona. Y por el otro lado está su sentido de comunidad, teniendo reglas como el de no hacer ruido en el metro o no robar bicicletas estacionadas sin candado. Ay, ¿por qué no vivo ahí? Eso trasladado al anime se ha interpretado como una fuerte necesidad de cohesión o sentido de pertenencia hacia un grupo que generalmente se encuentra conformado por personas que han conocido en su infancia o en grupos primarios de desarrollo como la escuela. Este es un punto importante que nos da a hipotetizar que no hay interés de la comunidad nipona por relacionarse con otras personas fuera de su ámbito cotidiano, o bien que su individualidad pone resistencia sobre su necesidad a relacionarse con otras personas. Sea como sea, esta necesidad de relacionarnos es normal en todas las sociedades y en Japón más, siendo que Japón viene acompañado con un concepto cultural conocido como Ikigai. La palabra Ikigai, formado por los caracteres Iki, que se traduce como vida, y Kai, que se traduce como resultado o consecuencia, es usada para definir el valor que tiene el individuo en función de la inclusión y aceptación dentro de su colectivo o Ikigai. En pocas palabras, esto se puede traducir como soy lo que la sociedad cree que represento. En Free, estos conceptos son visibles ante la conducta que realiza Rei para convertirse en un miembro valioso dentro de su grupo. No solo lo vemos entrenar horas extenuantes arriesgando de esta forma su calidad como estudiante, una parte muy importante de todos los estudiantes en Japón, sino que también arriesgó su vida al entrenar en mar abierto y en medio de una tormenta. Y eso sin contar con el hecho de que al sentirse desplazado con la imagen que dejó Rin en el grupo, decidió confrontarlo a él y a sus compañeros de equipo para aclarar los traumas y problemas que habían arrastrado con el tiempo y que lo afectaba de cierta forma. ¡Qué huevotes, Rey! ¡Qué huevotes! Todo con el único propósito de sentirse como una parte fundamental del colectivo. Y es que el colectivo nos influye de tal forma que puede guiar nuestra vida, como lo que le sucedió a Ikuya y a Sousuke. Y aquí hay que aclarar algo, en psicología social un grupo se conforma a partir de dos personas. Antes de continuar te invito a darle like al video, suscribirte y dejar tu comentario para que este video llegue a más personas. Hay que recordar que YouTube no es tan bueno con los nuevos creadores de contenido. Ahora sí, continuemos. Teniendo en cuenta lo anterior, el sobreentreno de Sousuke o las acciones tan egoístas de Hiyori, quien buscaba alejar al grupo de Haru de Kuya, no fueron más que consecuencias de la influencia del grupo. En el caso de Sousuke, el grupo lo motivó a competir al lado de su mejor amigo y demostrar su postura ante las competencias de relevo, y en el caso de Hiyori a minimizar los distractores que pudieran afectar negativamente a Ikuya. Otro caso fue el de Rin y Haruka, los cuales optaron por dejar la natación y posteriormente a competir de manera mundial gracias a la amistad que tenían. En pocas palabras, el grupo los guió a hacer lo que hicieron. Todos sabemos que Japón es un país muy conservador. A raíz de esto es que muchas de las obras que se crean contienen cierto grado de elementos eróticos, y Free no es la excepción. Lo sé, suena paradójico, pero así funcionan las personas. Sin embargo, algo que sabe retratar bien son los elementos de las relaciones que describe. Elementos que curiosamente son cada vez más comunes en las relaciones de amistad entre varones en la sociedad actual. Con los avances de las ciencias sociales y el nuevo peso que se le da a la salud mental, las relaciones de amistad entre varones no distan mucho de las retratadas en Free, o no deberían serlo. En Free vemos las expresiones emocionales de un personaje varón hacia otro. Vemos preocupación, vemos necesidad de aceptación e incluso vemos traumas generados por una mala interpretación de una situación.
Y sí, otros Spokons han hecho este tipo de dramas, sin embargo, Free lo lleva a otro nivel. Mientras que en el Spokon convencional las relaciones se centran en los papeles que ejecutan dentro del equipo deportivo, en Free profundizan más estas relaciones y sus efectos tanto en la vida personal como en el rendimiento deportivo. En pocas palabras, no solo se centra en el deporte, sino en los altibajos de una relación entre amigos común y los efectos que tiene este en la vida de la persona que lo padece. Todos estos elementos usualmente son vistos en relaciones entre hombres y mujeres, mientras que las relaciones entre amigos no pasan de agarrarse a madrazos y de competir. Y sí, este último elemento está agregado dentro de la obra como una característica de masculinidad, pero puede interpretarse como el que la vulnerabilidad mostrada hacia los congéneres o amigos no significa menos o nula hombría. Curiosamente, vemos que mientras existía el conflicto entre Rin y Haruka, siendo Rin quien más características tenía de lo que estereotípicamente significaba ser hombre en ese tiempo contextual que nos narra la obra, más se alejaba de sus amigos y su sueño, y de hecho es este debate el que nos abre el capítulo final de Free. ¿Es necesario olvidarnos de nuestros amigos para ser mejores? ¿Debemos sacrificar algo? ¿Tenemos que olvidar las cosas? En el anime siempre nos han mostrado a los rivales como personajes que rara o nula vez colaboran entre ellos. La relación entre Goku y Vegeta es un ejemplo, se basa meramente en ver quién tiene la pinga más larga. En la de Kaiba y Yugi era ver quién era mejor, en la de Miyata e Hippo era exactamente lo mismo, y entre Oliver y Steve Hyuga era de ver quién llegaba más rápido a sus metas. En general, la estructura de las rivalidades en el anime y sobre todo en personajes masculinos ha demostrado estar repleta de emociones y sensaciones que guían a los personajes a un estatus de superioridad o poder sobre el otro. Y sí, aquí también es donde destaca Free, ya que las relaciones de rivalidad que vemos en este anime se aleja totalmente de todo lo convencional que ya conocemos. Los personajes no quieren ser superior al otro, quieren compartir una sensación de competitividad que los motiva a superarse a sí mismos, no a otros. Por ello es que vemos a los personajes que constantemente competían, ayudando a sus compañeros y sufriendo por ellos, como la escena donde Sousuke le dice a Rin los resultados de su operación y el hecho de que podrá volver a nadar. Los personajes se abren emocionalmente entre ellos, algo que rara vez pasa en obras más enfocadas en el deporte. Claro, esto depende totalmente del género y de la demografía a la que va dirigida la obra, pero a lo que voy es que muy pocas obras con protagonistas masculinos expresan en su conducta esta clase de acciones. Otro tema abordado por Hiroko Utsumi, la creadora de la obra, es el papel de la masculinidad. Mientras animes más contemporáneos reflejan aquello que debe ser o tener un hombre para ser considerado como tal, bajo los cánones sociales y una cultura guiada por la temporalidad de la época, Free nos muestra relaciones más sanas, relaciones reales, relaciones que todos o la mayoría tenemos actualmente, e incluso se apertura la oportunidad de romper estereotipos agregando personajes con gustos peculiares. Free no es la obra magna del siglo XX, pero sí una obra que merece una oportunidad y sobre todo ser analizada como otras obras de las cuales ya hablamos aquí en este canal, ya que sus 3 temporadas y películas tienen mucho que comentar.